Ahora con Néstor Forero. ¿Cómo estás, Néstor? Muy buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por llamar. No, por favor. Estaba haciendo referencia recién en el inicio del programa respecto del anuncio que hizo Sergio Massa sobre la investigación que va a llevar a cabo el Fondo Monetario respecto de la fuga de capitales que se produjo durante la gestión de Mauricio Macri. Y cuando hablamos de deuda externa en la Argentina, la persona indicada sos vos. Bueno, gracias, sí. Hace un par de años que estamos estudiando esto, Más que algo un así par, como diría yo. 30, más o menos 30, o más, Por un poco eso. más. Así es. No, estoy cumpliendo años con la democracia. La verdad es que empecé en el 83, cuando volvimos al Congreso. En el Ajá. 84 empecé a investigar esto y a tratar de convencer a los diputados peronistas de aquel momento en que la deuda era el pilar de nuestra dependencia. Así Y es. bueno, Y mirá que has tenido para investigar en todo este tiempo. y tuve la suerte de ser designado por el juzgado auditor judicial de la deuda, y con lo cual tuve la oportunidad de tener todo el expediente de la causa judicial en mis manos, Ujú. las 44.000 fojas que hicieron al juicio. Y mi participación fue que, eh, dado que se habían detectado numerosas irregularidades, más de 477 operaciones que eran ilegales y que tenían grandes vicios desde el punto de vista administrativo, judicial, financiero, económico, el juez decretara la nulidad de la deuda externa. Es decir, en el viejo Código Civil, en el artículo 477, se decía que el juez puede, es decir, tiene potestad y debe decretar la nulidad de los actos administrativos, como es la contracción de la deuda, que eran ilegítimos o que tenían vicios que los hacían anulables absolutamente. Ajá. Bueno, no tuvimos suerte. El juez no quiso decretar la nulidad y la Argentina siguió pagando una y otra vez una deuda que no debe. Y Eh, una deuda que, como quedó claro en el expediente, es la deuda que los acreedores dijeron en el año 93 que les debíamos. Porque cuando se hizo la refinanciación y el acuerdo Brady del año 92, se puso una cláusula en el cual que en caso de controversia entre los registros del deudor, es decir, la República Argentina y el acreedor, se tomaba como válido lo que dijera el acreedor. Así que Argentina tiene un registro de deuda cuyo origen es lo que los acreedores dijeron que les debíamos. la deuda, Y de ahí Néstor, en que vos más, estabas estudiando, ¿qué periodo comprendía? 1976 hasta adelante, en adelante, Ajá. eh, hasta, hasta, y hasta el 2010, te diría. Epa. Eh, Así que, bueno, las irregularidades han sido monstruosas, del tamaño igual o peor todavía del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. El Ujú. acuerdo con el Fondo Monetario Internacional violó los reglamentos del propio Fondo Monetario, en el cual impiden que el organismo preste asistencia financiera a los países que estaban sujetos a fuga de capitales. Es más, en diciembre del año 2021 hay un informe del mismo Fondo Monetario Internacional que evalúa el crédito y señala que la Argentina no, primero, que se utilizó
los fondos del Fondo Monetario Internacional para pagarle a los acreedores extranjeros, especialmente de toda la parte financiera de lo que tomó Caputo. Pero además señala que la Argentina, en ese informe, diciembre del 21, señala de que la Argentina no tenía un control de capitales, con lo cual los fondos se fugaron. Hay que entender que prácticamente el 86% de los fondos ingresados se fugaron del país. Entonces, no hubo ningún beneficio para el pueblo argentino. Y eso es una de las condiciones que hace que la deuda se pueda declarar odiosa, porque así lo estipula tanto la jurisprudencia internacional hasta la propia historia. El primero que decretó una deuda odiosa no fue en el siglo XX, fue en el siglo XIX. José de San Martín decretó que el pueblo peruano, cuando él era el protector del Perú, no le debía lo que los españoles pretendían cobrar, porque la deuda contraída por durante el virreinato no había traído ningún beneficio al pueblo peruano. Entonces decretó la nulidad de esa deuda, declarándola odiosa. Sí, y no llama la atención que los libertarios ahora planteen que San Martín no debe ser el padre de la patria, ¿no? Por lo menos no no de lo que ellos quieren construir. No, y por eso sus socios de Juntos por el Cambio iniciaron el cambio de los billetes. ¿Te acordás que eran los animalitos? Exacto. Entonces reemplazamos a los padres de la patria, como Belgrano, San Martín, Roca o Rosas, o el mismo Bartolomé Mitre, por los animalitos. Entonces es una forma de ir borrando la memoria de los grandes hombres que hicieron el país. Néstor, ¿y con qué sus errores y sus aciertos. ¿Y qué se puede esperar de esta investigación que anunció Sergio Massa? Mira, yo le he propuesto, es decir, lo que se puede esperar es que ratifique de alguna manera, no va a condenar al staff del Fondo Monetario Internacional, no lo creo, pero sí va a ratificar lo que ya se sabe en sede judicial argentina. Es decir, que primero, que el endeudamiento era excesivo, que era imposible de pagar, que además Macri y la administración Macri violó todas las normas administrativas y jurídicas, porque primero tomó el préstamo y después inició el expediente administrativo para tomar el préstamo. Después, porque se violó todos los procedimientos, porque por ejemplo, la primera remesa de fondos sí tuvo un decreto presidencial, con lo cual de alguna manera blanqueaba y incorporaba al presupuesto la primera remesa de fondos. Pero la segunda y tercera remesa entraron al país sin ninguna habilitación, es decir, como nosotros sabíamos que todos que habían ingresado la remesa de fondos, pero no tenía ningún tipo de justificación jurídica, y bueno, eso es termina siendo un delito. Por eso que ese dinero que entró sin justificación y sin respaldo jurídico es el que se aprovechó para pagarle a los financistas, aquellos que entraron al país a timbiar con los bonos de la Argentina. Eso es lo que se puede llegar a conocer de esa investigación. Pero además, yo lo que propongo es que aparte de la versión jurídica, económica y financiera, tratar el tema como una violación sistemática de los derechos humanos. Ajá, me interesa eso. A ver.
el desarrollo es un derecho humano, reconocido como tal por las Naciones Unidas. Es decir, es algo que prácticamente la gente no conoce, pero el desarrollo es uno de los pilares de los derechos humanos. Y, y condena específicamente al colonialismo y a la esclavitud por deudas o el sometimiento de los países por deudas. Ajá. Y eso es normativa de las Naciones Unidas. Entonces, yo lo que propongo es que, si bien no se puede condenar al Fondo Monetario como organismo, sí lo hagamos a los funcionarios, tanto argentinos como integrantes del fondo, por violación sistemática de los derechos humanos. Y eso, si lográramos una sanción judicial, es imprescriptible. Entonces, en algún momento tendrán que responder, y tendrán que responder hasta con sus bienes particulares, por los estragos producidos contra el pueblo argentino. Bueno, la Entonces, verdad que sería deseable que alguna vez en un tema tan escabroso, tan retorcido, tan oculto, tan lleno de intereses contrapuestos y nocivos para los intereses nacionales, pueda aparecer una pequeña luz de justicia, ¿no? ojalá. Uno trata de iluminar las conciencias para que así lo pase. Porque tenemos que entender que la deuda ha estado siempre presente en nuestra historia y siempre es el pilar de nuestra dependencia. Así es. Todas las demás variables económicas son supletorias o complementarias al endeudamiento. Cada vez que la República Argentina tuvo un ciclo de expansión, ¿por qué no lo pudo aprovechar y acumular capital? Ha sido porque ha tenido que pagarle una y otra vez la deuda a sus supuestos acreedores. Mirá, en el año 1910, el padre de las finanzas públicas argentinas, José Terry, señalaba en sus clases que la historia financiera de la República Argentina era la historia de los grandes desfalcos y escándalos financieros. Y todavía no había pasado, todavía no se había creado el Fondo Monetario Internacional. Y todavía no habíamos firmado el Pacto Roca-Runciman, ni el Tratado de Madrid del año 90. Sí. Es decir, pero desde ya la Argentina en el siglo XIX, en el XX y en el XXI está saqueada fundamentalmente por cuestiones financieras, por deudas que cuando uno investiga y busca, en algún caso, como yo tuve la oportunidad, no existía el acreedor. Oh. No es que, no, es decir, en algún momento se trató de hacer un censo de acreedores y se le mandó carta al domicilio del acreedor, y el acreedor no existía. Tremendo. Mucho menos en ese domicilio. Sin embargo, se refinanció la deuda y se entregó a alguien que vino a representar a ese acreedor bonos de la deuda externa argentina. Qué notable. Bueno, sobre estas cosas debemos echar luz, ¿no? Constantemente, pese a toda la espiral de silencio que se ha montado en torno a esto. Exactamente. Y hoy tenemos a varios funcionarios o candidatos a funcionarios que han sido partícipes de este fraude. Cuando comenzó la democracia, Alfonsín, siguiendo los consejos de su ministro de Economía, Bernardo Griffin, mandó hacer una auditoría sobre el Banco Central. Sí. Una auditoría que estuvo muy limitada por los propios autoridades del Banco Central. Nos contaba Horacio Rovelli eso el otro día, justamente. Bien, ahí está. Bueno, Horacio te ha contado.
Sí, 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 Entonces, lo contó al aire aquí. eh, fíjense, el presidente del Banco Central era Enrique García Vázquez. Sí. Enrique García Vázquez primero fue perito, antes de asumir como presidente del Banco Central, fue perito de la deuda y en el juicio presentó un informe intachable, muy bien, muy claro, en el cual demostraba con cifras que la República Argentina era acreedora del mundo en 6.000 millones de dólares. Ese mismo personaje, unos meses después de haber firmado ese informe que nadie ha objetado, es decir, que ya Ajá. es parte de cosa juzgada, eh, ese mismo personaje pasó a ser presidente del Banco Central. Y de ser acreedores del mundo en 6.400 millones de dólares, él reconoció que nosotros teníamos una deuda de 44.400 millones. La misma persona. Qué distraído. Bueno, de esa auditoría que se hizo, Sí. informó un tal Carlos Melconian, que en aquel momento era director de deuda externa del Banco Central. Ajá. Y señalaba que él no estaba de acuerdo con hacer una auditoría y que los delitos, que realmente él no llama delitos, sino las irregularidades o las cuestiones informales que se habían detectado, eran práctica usual en el mercado, y si le habíamos dado el beneficio de la estatización de la deuda a un grupo económico, había que dárselo a todos. Esa es la misma persona que hoy fue candidato a ministro de Economía con Juntos por el Cambio, y bueno, y sigue teniendo la consideración de los medios masivos de comunicación. Y sigue Y nadie le... reposicionándose también, lamentablemente. Y Eh, lamentablemente sí. Y hay que recordar que el señor Carlos Melconian ¿eh? Fue un fondo buitre. sí. El juicio de los fondos buitre que cobraron al inicio de la administración Macri, él tenía títulos, bonos de la deuda externa argentina y cobró él cobró su bono con una exorbitante ganancia. La ganancia que tuvieron los fondos buitres superó el 3.000%, es decir, compraron los bonos por chatarra y se llevaron una ganancia del 3.000%. Uno de los que se llevó esa ganancia fue Carlos Melconian. Néstor, te Sí. agradezco muchísimo tu participación. Y bueno, seguiremos hablando. Esperemos que este tema no caiga en el vacío y que adquiera el protagonismo y la repercusión que se merece. Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad y por la llamada. Un gran Y a abrazo. disposición Dale, cuando te lo voy a seguir necesite. molestando entonces. No, no es molestia. Para nosotros, después de haber participado de la auditoría, es una obligación, una responsabilidad el dar testimonio de lo que vimos y constatamos. Así que eh, es nuestra responsabilidad ayudar a que el pueblo argentino eh, tenga conciencia y eche luz sobre esta enorme estafa que saquea a nuestro pueblo. Así que te doy yo las gracias Ha por la oportunidad. sido, no, por favor, ha sido Néstor Forero aquí, en Transición. Muchas gracias.